Satoshi maníacos, durante las últimas horas el mercado cripto está mostrando una de esas fases incómodas donde el precio de Bitcoin se mueve con debilidad dentro del gráfico mientras, fuera del gráfico, el sistema bursátil global, desde Wall Street hasta la banca internacional, empieza a reaccionar a una tensión macro que está sacudiendo el flujo global de dinero y generando incertidumbre dentro de los mercados de capitales. Porque si te limitas a mirar el precio, lo que ves es caída, ves volatilidad, ves sacudidas provocadas por el petróleo tambaleándose dentro de los mercados energéticos mientras Irán lanza advertencias que afectan al equilibrio geopolítico, arrastrando tanto al mercado digital como a los activos tradicionales dentro del mismo tablero financiero. Pero fíjate en esto, porque aquí aparece la primera pieza que no encaja, ya que mientras la mayoría interpreta este movimiento como debilidad dentro del ecosistema cripto, el capital estratégico empieza a moverse en dirección completamente opuesta dentro de la red de Bitcoin, porque Strategy, una de las entidades más agresivas dentro del circuito financiero vinculado a Bitcoin, añade más de 1000 BTC a su balance, reforzando su exposición dentro de la infraestructura de Bitcoin en un momento donde el sentimiento general del mercado es de duda y precaución. Y aquí viene la segunda pieza, porque lejos de frenar, Michael Saylor deja entrever que este movimiento no es puntual, sino parte de una estrategia donde el dinero institucional continúa fluyendo hacia el sistema Bitcoin incluso cuando la empresa enfrenta presión dentro del sistema bursátil. Esto puede parecer contradictorio, pero en realidad es bastante simple. Mientras el inversor reacciona a la oscilación de precios, el capital institucional analiza zonas clave y puntos de decisión dentro del mercado digital donde la asimetría es más favorable para posicionarse antes del siguiente movimiento. Ahora conecta esto con la tercera pieza, porque al mismo tiempo que vemos acumulación dentro de la red descentralizada, la banca internacional empieza a acelerar el desarrollo de depósitos tokenizados, moviendo parte del flujo de capital hacia estructuras basadas en cadena de bloques dentro del universo blockchain. Esto no es una prueba aislada, esto es el núcleo bancario explorando cómo integrar el dinero tradicional dentro del sistema distribuido, lo que implica que la arquitectura del dinero empieza a transformarse desde dentro del propio sistema financiero global. Y aquí es donde la historia empieza a cambiar, porque mientras el mercado muestra debilidad en superficie, la infraestructura financiera empieza a adaptarse a un entorno donde la liquidez global se mueve cada vez más cerca del ecosistema descentralizado. Pero fíjate en la cuarta pieza, porque el Distrito Financiero de Nueva York elimina límites en opciones sobre ETF de Bitcoin y Ethereum, ampliando la capacidad operativa de los vehículos financieros que conectan el capital tradicional con el mercado digital. Esto significa que Wall Street no se está retirando, está ampliando su exposición, está aumentando su capacidad para gestionar flujo institucional dentro del sistema Bitcoin sin necesidad de que el precio refleje ese movimiento de forma inmediata. Ahora añade la quinta pieza, porque Fidelity, una de las firmas de inversión más influyentes dentro del circuito financiero global, presiona a los supervisores financieros y entes reguladores para avanzar en la actividad cripto de los brokers tradicionales. Y esto es clave, porque cuando el dinero gestionado presiona al brazo regulador, lo que se está construyendo no es especulación, es acceso estructural, es la apertura de puertas para que el capital tradicional pueda entrar en el ecosistema cripto de forma controlada y progresiva. Ahora detente un segundo y observa todo el mapa completo, porque mientras el mercado muestra turbulencia, mientras el precio genera dudas y mientras el inversor promedio reacciona a la volatilidad, el capital institucional acumula, la banca corporativa adapta su modelo, Wall Street amplía infraestructura y los reguladores empiezan a moverse. Y esta combinación no suele aparecer en fases de colapso, suele aparecer en fases donde el sistema financiero global se está reorganizando en múltiples capas al mismo tiempo, creando una base que después permite movimientos mucho más amplios dentro del mercado. Esto puede parecer complejo, pero es bastante simple, el precio refleja emoción, pero la arquitectura financiera refleja intención. Y cuando la intención del dinero institucional se desacopla del comportamiento del mercado, es cuando empiezan a formarse las oportunidades que la mayoría no detecta.
Por eso lo que estamos viendo ahora mismo no encaja con una narrativa de debilidad estructural, encaja con una fase donde el orden monetario, los grandes capitales, la red de Bitcoin y el ecosistema descentralizado empiezan a alinearse dentro de una transición silenciosa. Y déjame decirte algo que muchos entienden tarde, los grandes movimientos no nacen cuando todo el mundo está mirando, nacen cuando el mercado parece confuso. Cuando la volatilidad cansa, cuando el flujo de dinero se reorganiza sin hacer ruido dentro del tablero financiero. Como decía Satoshi Nakamoto, los sistemas descentralizados no dependen del ruido, dependen de su estructura, y esa estructura ahora mismo, dentro de la red de Bitcoin, dentro de la cadena de bloques, y dentro del sistema distribuido, sigue fortaleciéndose mientras el mercado duda. Así que Satoshi maníacos, puede que el gráfico hoy no te diga gran cosa, puede que el mercado no ofrezca espectáculo, pero lo que está ocurriendo dentro del flujo global de capital, de la infraestructura financiera y dentro del sistema monetario podría estar marcando el inicio de la siguiente fase del ciclo. Porque mientras unos ven caída dentro del mercado digital, otros ven redistribución de poder dentro del sistema financiero global, mientras unos reaccionan a la volatilidad, otros interpretan la estructura que se está formando alrededor de Bitcoin. Y ahora la pregunta no es si el precio sube o baja hoy, la pregunta es si estás viendo cómo el sistema financiero se está reorganizando delante de tus ojos mientras el ruido del mercado intenta distraerte. Porque cuando todas estas piezas terminan de encajar, el mercado deja de moverse en silencio, y empieza a moverse de una forma que ya nadie puede ignorar. Y ahora Satoshi maníacos, si todo esto que acabamos de conectar te ayudó a ver lo que realmente se está moviendo dentro del sistema financiero global mientras el mercado solo muestra ruido en superficie, entonces ya sabes que este canal va de entender la estructura que está detrás de cada movimiento dentro del ecosistema cripto. Así que si quieres seguir viendo este tipo de análisis donde conectamos el flujo de capital, la arquitectura del dinero y el comportamiento del dinero institucional antes de que el mercado lo refleje en el precio, suscríbete ahora mismo al canal, activa la campana para no perderte las próximas lecturas del tablero, y deja tu like para que este contenido llegue a más guerreros del bloque que todavía están intentando entender qué está pasando realmente. Y muy importante, Satoshi maníacos, en la descripción tienes acceso a las plataformas que están marcando el ritmo dentro del mercado digital ahora mismo, herramientas, exchanges y entornos donde se está moviendo el capital, por si quieres navegar, investigar y posicionarte dentro del ecosistema con más información y mejores recursos. Comparte este vídeo con ese amigo que todavía cree que esto va solo de subir o bajar precios, porque aquí estamos viendo cómo se está reorganizando el sistema financiero delante de nuestros ojos mientras la mayoría sigue mirando el gráfico equivocado. Porque recuerda, la criptoesfera no duerme, solo se reorganiza, y los que entienden esa reorganización son los que llegan preparados al siguiente movimiento XD.